Algunas vueltas de la vida llegan sin aviso, cambiándolo todo en un abrir y cerrar de ojos. Hoy conocerás una historia que muestra cómo el destino puede sorprender cuando menos lo esperamos. Elena Álvarez subió al último piso del edificio Montenegro Bank con el corazón latiendo desbocado. Sus pasos resonaban en el lujoso pasillo mientras intentaba ignorar las miradas curiosas que su uniforme de becaria atraía. El contraste entre su ropa sencilla y la opulencia que la rodeaba era evidente, pero tenía preocupaciones más urgentes que la opinión ajena. Su madre necesitaba una cirugía, y el tiempo se agotaba. Al llegar a la recepción, se encontró con la mirada gélida de su hermana mayor, Marisa, quien ejercía como secretaria ejecutiva del poderoso Sebastián Montenegro. «¿Qué haces aquí?», espetó Marisa, cruzándose de brazos. «Este no es lugar para ti. He intentado llamarte durante días», respondió Elena, manteniendo la compostura. «Mamá necesita la cirugía urgentemente, y sabes que no tenemos los recursos». Marisa soltó un suspiro exagerado, sus ojos brillando con desdén. «¿Y qué esperas que haga yo? Trabajo duro por mi dinero, Elena. No puedo estar regalándolo a cualquiera que lo necesite». «¿Cualquiera?». La voz de Elena tembló. «¿Eso es mamá para ti ahora?». El silencio que siguió fue cortado por pasos firmes acercándose. Elena, con los ojos nublados por lágrimas contenidas, se giró bruscamente para marcharse y chocó contra algo sólido. El impacto la hizo trastabillar, y unas manos firmes la sostuvieron por los brazos. Alzó la mirada y se encontró con unos ojos grises que la atravesaron como cuchillas de hielo. Sebastián Montenegro la observaba con una mezcla de irritación y curiosidad. Era más alto de lo que parecía en las fotografías de las revistas financieras, y su presencia irradiaba una autoridad que hizo que Elena contuviera la respiración. «¿Siempre caminas sin mirar por dónde vas?». Su voz era profunda, con un tono que oscilaba entre la molestia y algo más que Elena no supo identificar. Lo siento mucho, señor Montenegro», murmuró, intentando recuperar la compostura. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Él la estudió por un momento más largo de lo necesario, sus ojos deteniéndose en los rasgos de su rostro antes de soltarla con suavidad. «¿Quién eres?», preguntó, ignorando su disculpa. «Elena Álvarez, señor. Trabajo en el departamento de archivo». Algo brilló en los ojos de Sebastián, un destello de reconocimiento que desapareció tan rápido como apareció. «La próxima vez, presta más atención», dijo finalmente, ajustándose la corbata con un gesto fluido. «Este no es lugar para distracciones». Se alejó con pasos decididos, dejando tras de sí una estela de su perfume que Elena intentó no respirar demasiado profundamente. Solo cuando él desapareció de su vista, se permitió soltar el aire que había estado conteniendo. «No vuelvas por aquí», advirtió Marisa, su voz cargada de amenaza. «Ya has causado suficientes problemas». Elena asintió en silencio y se marchó, sin saber que aquel encuentro fortuito acababa de poner en marcha una serie de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. Mientras el ascensor descendía, se permitió cerrar los ojos un momento, intentando controlar el temblor de sus manos y el peso del rechazo de su hermana. Lo que no podía imaginar era que, en su oficina, Sebastián Montenegro había detenido su rutina para buscar su expediente en la base de datos de empleados, sus ojos grises fijos en la fotografía de aquella joven que había irrumpido en su mundo de la manera más inesperada. Los días siguientes al encuentro con Elena, Sebastián Montenegro se encontró distraído por pensamientos que no debería tener. La imagen de aquellos ojos turquesa nublados por lágrimas contenidas lo perseguía en momentos inesperados. Había algo en ella que despertaba su curiosidad, una pureza que contrastaba con el mundo calculador en el que él se movía. La reunión con la junta directiva esa mañana no hizo más que empeorar su humor. Su padre, Francisco Montenegro, presidía la mesa con aquella expresión que Sebastián conocía demasiado bien, decepción mezclada con impaciencia. «Los inversores están inquietos, Sebastián», comenzó su padre, ajustándose las gafas con gesto cansado. «Tu vida personal está afectando la imagen del banco». Sebastián apretó la mandíbula, conteniendo la respuesta que amenazaba con escapar de sus labios. «Los números hablan por sí solos», respondió, su voz controlada.
Las ganancias del último trimestre, no se trata solo de números, interrumpió uno de los directores, Manuel Suárez. La confianza es fundamental en nuestro negocio. Y un CEO que aparece cada semana en las revistas con una mujer diferente no transmite la estabilidad que necesitamos. El silencio que siguió fue pesado. Sebastián recorrió con la mirada las expresiones severas de los presentes, deteniéndose finalmente en su padre. ¿Qué sugieres?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Necesitas sentar cabeza, respondió Francisco. Un matrimonio estratégico podría ser la solución perfecta. Sebastián contuvo una risa amarga. Por supuesto que su padre vería el matrimonio como una estrategia más de negocios. La reunión terminó con un ultimátum velado: o Sebastián encontraba una manera de estabilizar su imagen pública, o la Junta consideraría otras opciones para el liderazgo del banco. Esa noche, mientras revisaba informes en su oficina, su mente divagó hacia Elena nuevamente. Había investigado su situación: madre enferma, necesidad urgente de una cirugía costosa, una hermana mayor que se negaba a ayudar. La ironía no le pasó desapercibida: él necesitaba una esposa para salvar su reputación, y ella necesitaba dinero para salvar a su madre. El plan comenzó a formarse en su mente antes de que pudiera detenerse a considerar las implicaciones morales. Elena era perfecta, discreta, sin conexiones en el mundo de la alta sociedad, y con una necesidad que él podía satisfacer. Un matrimonio de conveniencia que beneficiaría a ambos. Cuando Elena entró a su oficina al día siguiente, convocada por un mensaje urgente, Sebastián notó detalles que había pasado por alto en su primer encuentro: la elegancia natural de sus movimientos, la dignidad con que llevaba su ropa sencilla, la inteligencia que brillaba en sus ojos a pesar del nerviosismo evidente. «Señor Montenegro», saludó ella, su voz suave pero firme. «¿Quería verme?». Sebastián se tomó un momento antes de responder, estudiando su reacción. «Sé sobre tu madre, Elena», dijo finalmente, observando cómo ella palidecía. «Y sobre la cirugía que necesita». Elena se tensó visiblemente, sus manos aferrándose al borde de su falda. «No entiendo, ¿cómo?». «Tengo una propuesta para ti», interrumpió él, levantándose de su silla para acercarse. «Una que podría resolver todos tus problemas». El silencio que siguió fue eléctrico. Elena lo miraba con una mezcla de confusión y cautela, mientras él medía cuidadosamente sus siguientes palabras. «Cásate conmigo», dijo finalmente, su voz tan casual como si estuviera discutiendo el clima. «Un matrimonio de conveniencia, por supuesto. Yo pago la cirugía de tu madre y aseguro su bienestar, y tú me ayudas a mantener una imagen que el banco necesita». Elena dio un paso atrás, sus ojos abriéndose con incredulidad. ¿Está bromeando? «Nunca bromeo con negocios, Elena», respondió él, acortando la distancia entre ellos. «Y esto es exactamente lo que es, un negocio. Un contrato que nos beneficia a ambos». La observó procesar la información, notando cómo sus emociones se reflejaban en su rostro como en un libro abierto: shock, indignación, confusión, y finalmente, un destello de esperanza que intentó ocultar. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Sebastián sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Porque eres perfecta para el papel. Discreta, inteligente, sin conexiones que puedan complicar las cosas». Hizo una pausa, sus ojos fijos en ella. «Y porque necesitas esto tanto como yo». Elena lo miró fijamente, y por un momento Sebastián vio algo en sus ojos que lo desconcertó. No era solo desesperación o resignación, sino una fuerza interior que no había esperado encontrar. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó ella, su voz más firme de lo que él anticipaba. «24 horas», respondió, volviendo a su escritorio. «No tengo más tiempo que perder». Elena asintió lentamente, girándose para salir de la oficina. En el último momento, se detuvo y lo miró por encima del hombro. «¿Y si me niego?». Sebastián sostuvo su mirada. «Entonces ambos perderemos algo valioso, ¿no crees?». La vio salir de su oficina, y por primera vez en mucho tiempo, se encontró esperando ansiosamente la respuesta de alguien más. Había algo en Elena Álvarez que lo intrigaba, algo que iba más allá de la conveniencia de su acuerdo propuesto. Pero eso era algo en lo que no podía permitirse pensar. No ahora. No nunca.
Elena caminó por las calles húmedas de la ciudad sin un rumbo fijo, dejando que la brisa fría de la tarde golpeara su rostro. Las palabras de Sebastián Montenegro resonaban en su mente como un eco interminable. Un matrimonio de conveniencia. Un contrato. Una solución a todos sus problemas que parecía demasiado buena para ser verdad. El hospital donde su madre estaba internada se alzaba frente a ella, un edificio imponente que guardaba entre sus paredes el destino de tantas vidas. Elena entró, recorriendo los pasillos familiares hasta llegar a la habitación 304. El sonido rítmico de los monitores la recibió, junto con la imagen de su madre dormida, su rostro pálido contra las sábanas blancas. ¿Cómo está hoy?, preguntó en voz baja a la enfermera que revisaba los signos vitales. Estable, pero necesita esa cirugía pronto, respondió la mujer con una mirada compasiva. El tiempo es crucial en estos casos. Elena se sentó junto a la cama, tomando la mano de su madre entre las suyas. La piel que antes había sido fuerte y cálida ahora se sentía frágil, como papel delicado que podría romperse con el menor descuido. ¿Qué debo hacer, mamá?, susurró, aunque sabía que no obtendría respuesta. Su mente viajó a la oficina de Sebastián Montenegro, a la forma en que sus ojos grises la habían atravesado mientras le proponía aquel trato imposible. No era estúpida, sabía que había más en juego de lo que él había revelado. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza como hojas en una tormenta. Al salir del hospital, sus pasos la llevaron al pequeño apartamento que compartía con su hermana menor, Clara. La niña de 12 años la esperaba despierta, sus grandes ojos marrones llenos de una preocupación impropia para su edad. ¿Conseguiste el dinero?, preguntó Clara apenas la vio entrar. Elena sintió que su corazón se encogía. ¿Cómo explicarle a una niña que su salvación podría venir de un trato que rayaba en lo inmoral? Estoy trabajando en ello, respondió, sentándose junto a su hermana en el viejo sofá. Clara la observó con esa intuición que los niños a veces poseen. ¿Algo pasó?, no era una pregunta. Estás diferente. Elena cerró los ojos por un momento, dejando que el peso de su decisión la atravesara. Cuando los abrió, una determinación nueva brillaba en ellos. A veces, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, tenemos que hacer cosas difíciles por las personas que amamos. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Elena se presentó en la oficina de Sebastián Montenegro exactamente 24 horas después de su propuesta. Su corazón latía con fuerza, pero su resolución era firme. Él la esperaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el cielo gris de la ciudad. Se giró al oírla entrar, y por un momento, Elena creyó ver algo parecido al alivio cruzar su rostro. «Has venido», dijo él, su voz neutra, controlada. «Tengo condiciones», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su tono. Sebastián arqueó una ceja, un destello de interés iluminando sus ojos grises. ¿Condiciones? La cirugía de mi madre debe realizarse inmediatamente, comenzó Elena, manteniendo su mirada. Y quiero garantías por escrito de que ella y mi hermana menor estarán protegidas, pase lo que pase. ¿Algo más?, preguntó él, y Elena detectó un toque de diversión en su voz. Sí, dio un paso adelante. Quiero la verdad. La verdad completa sobre por qué necesitas este matrimonio. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Sebastián la estudió con una intensidad que hizo que su piel se erizara. La verdad, repitió él, acercándose hasta que apenas unos centímetros lo separaban, puede ser más complicada de lo que estás preparada para manejar. Pruébame, desafió ella, negándose a retroceder. Por un momento, algo cambió en la expresión de Sebastián, un destello de ¿respeto? ¿Admiración? Pero desapareció tan rápido como había llegado. Muy bien, dijo finalmente, extendiendo su mano hacia ella. Acepto tus condiciones. ¿Tenemos un trato? Elena miró la mano extendida, consciente de que este momento marcaría un antes y un después en su vida. Con un movimiento decidido, estrechó su mano, sintiendo la calidez de su piel contra la suya. Tenemos un trato. Lo que ninguno de los dos esperaba era la corriente eléctrica que pareció recorrerlos en ese simple contacto, un presagio de que este acuerdo podría convertirse en algo mucho más complejo de lo que habían planeado.
Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de acontecimientos. La madre de Elena fue trasladada al mejor hospital privado de la ciudad, donde los mejores cirujanos se encargarían de su operación. Mientras tanto, un ejército de abogados preparaba los documentos necesarios para el matrimonio, cada detalle meticulosamente planificado bajo la supervisión de Sebastián. Elena se encontró navegando en un mundo que le resultaba completamente ajeno. La mansión Montenegro, donde tendría que vivir después de la boda, era un laberinto de lujo y protocolo. La ama de llaves, una mujer mayor llamada Mercedes, la recibió con una mezcla de curiosidad y reserva. El señor Montenegro ha sido muy específico sobre sus instrucciones, explicó Mercedes mientras le mostraba las instalaciones. Tendrá su propia suite en el ala este de la mansión. Elena asintió en silencio, absorbiendo los detalles de lo que sería su nuevo hogar, los techos altos con molduras elaboradas, las pinturas que probablemente costaban más que todo lo que ella había poseído en su vida, los ventanales que se abrían hacia jardines perfectamente cuidados. ¿El señor Montenegro vive aquí permanentemente?, se atrevió a preguntar. Mercedes la miró con algo parecido a la compasión. El señor tiene sus propios horarios y costumbres, respondió diplomáticamente. Raramente coincide con alguien en la casa. La implicación era clara, incluso viviendo bajo el mismo techo, Sebastián mantendría su distancia. Elena se preguntó por qué esa idea le provocaba una punzada de decepción. Esa misma tarde, durante una reunión para ultimar detalles, Elena notó un cambio sutil en el comportamiento de Sebastián. Sus ojos la seguían con más frecuencia, y había momentos en que su máscara de indiferencia parecía agrietarse. La ceremonia será discreta, explicó él, pasándole un documento. Solo los testigos necesarios y la documentación legal. ¿Tu familia no estará presente?, preguntó Elena, sorprendida. Sebastián tensó la mandíbula. Mi padre será uno de los testigos, por supuesto. Es necesario para mantener las apariencias. ¿Y la tuya?, continuó él, con un tono que intentaba ser casual. Elena bajó la mirada hacia los papeles. Solo mi hermana menor, respondió suavemente. Marisa dejó muy clara su posición sobre todo esto. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Elena podía sentir la mirada de Sebastián sobre ella, estudiándola con una intensidad que hacía que su piel hormigueara. Tu hermana mayor es peculiar, comentó finalmente. Elena soltó una risa sin humor. Es una forma amable de decirlo. No necesita su aprobación. La voz de Sebastián sonó más cercana, y Elena se sorprendió al encontrarlo de pie junto a ella. Este acuerdo es entre tú y yo. La proximidad repentina hizo que el corazón de Elena se acelerara. Podía percibir su perfume, una mezcla sofisticada de madera y especias que la hacía sentir ligeramente mareada. Hay algo más que debería saber, dijo él, su voz más baja, más íntima. La prensa estará vigilando. Necesitamos ser convincentes. Elena alzó la mirada, encontrándose con sus ojos grises. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que en público, este matrimonio debe parecer real, explicó, sus dedos rozando ligeramente el brazo de Elena. Tendremos que aprender a actuar como una pareja. El toque, aunque ligero, envió escalofríos por su columna. Elena se preguntó si él también había sentido esa chispa de electricidad. Yo no sé actuar, admitió ella, su voz apenas un susurro. Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios de Sebastián. Entonces tendremos que practicar, respondió, su mirada intensa fija en ella. Empezando ahora. Sin previo aviso, se inclinó hacia ella, su rostro peligrosamente cerca. Elena contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. La primera lección, murmuró él, su aliento cálido contra su mejilla, es aprender a mantener la calma cuando estemos cerca. ¿Crees que puedas hacerlo? Elena quería responder con ingenio, mantener su compostura, pero la proximidad de Sebastián hacía que su mente se nublara. Todo lo que pudo hacer fue asentir débilmente. Bien, dijo él, alejándose con una sonrisa satisfecha. Porque esto es solo el comienzo. La mañana de la boda amaneció gris y fría, como si el clima quisiera reflejar la naturaleza del evento que estaba por celebrarse. Elena se encontraba frente al espejo de su pequeño apartamento,
observando su reflejo con una mezcla de incredulidad y resignación. El vestido blanco, aunque sencillo, había sido elegido cuidadosamente por el equipo de imagen de Sebastián, elegante pero discreto, perfecto para una ceremonia civil. Clara, su hermana menor, la observaba desde la puerta con ojos brillantes. «Pareces una princesa», susurró la niña, acercándose para tocar la tela suave del vestido. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a una niña que este no era un cuento de hadas, sino un contrato frío y calculado? ¿Estás segura de esto?, preguntó Clara, más perceptiva de lo que su edad sugería. «No pareces feliz». «A veces la felicidad viene de formas diferentes», respondió Elena, acariciando el cabello de su hermana. «Lo importante es que mamá se recuperará». El trayecto hasta el registro civil fue silencioso. El chofer enviado por Sebastián mantenía una expresión neutral mientras conducía, pero Elena podía sentir su curiosidad. ¿Cuántos rumores circularían ya entre el personal de los Montenegro sobre este matrimonio repentino? Al llegar, Sebastián la esperaba en la entrada. Por un momento, Elena se quedó sin aliento. Vestido con un traje negro impecable, su presencia era aún más imponente de lo habitual. Sus ojos grises la recorrieron de pies a cabeza, deteniéndose un segundo más de lo necesario en su rostro. «¿Estás adecuada?», dijo en voz baja cuando ella se acercó. Elena sintió una punzada de algo parecido a la decepción. ¿Qué esperaba? ¿Un cumplido sincero? ¿Una mirada de admiración real? La ceremonia fue breve y formal. Francisco Montenegro observaba todo con expresión severa, mientras Clara apretaba la mano de Elena con fuerza. Las palabras del juez sonaban distantes, como si vinieran de otro mundo, unidos en matrimonio, deberes y derechos, hasta que la muerte los separe. Cuando llegó el momento de firmar, Elena sintió que su mano temblaba ligeramente. La pluma se sentía pesada entre sus dedos, como si estuviera firmando algo más que un simple documento legal. Junto a ella, Sebastián firmó con un movimiento fluido y seguro, sin vacilación alguna. «El anillo», murmuró él, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Elena contuvo la respiración cuando Sebastián tomó su mano. El anillo era hermoso pero discreto, con un pequeño diamante que brillaba suavemente. Sus dedos eran cálidos mientras deslizaba la joya en su lugar, y por un momento, Elena creyó sentir un ligero temblor en su toque. «Ahora el beso», indicó el juez, con la monotonía de quien ha presenciado miles de ceremonias similares. Elena no estaba preparada para esto. Sebastián se giró hacia ella, sus ojos encontrándose por un momento cargado de tensión. Lentamente, se inclinó hacia ella, y Elena cerró los ojos instintivamente. Sus labios se encontraron en un beso suave, casi tentativo. Pero algo inesperado sucedió. En lugar de la frialdad que Elena esperaba, sintió calor. Un calor que comenzó en sus labios y se extendió por todo su cuerpo, haciendo que su corazón se acelerara de forma alarmante. Cuando Sebastián se apartó, sus ojos parecían más oscuros, y por un momento, su máscara de indiferencia vaciló. El trayecto hasta la mansión Montenegro fue silencioso. Elena podía sentir la tensión en el aire, espesa y palpable. Sebastián mantenía su mirada fija en la ventanilla, pero sus nudillos estaban blancos de apretar el puño sobre su rodilla. Al llegar, Mercedes los recibió con una formalidad estudiada, pero Elena notó la curiosidad en sus ojos mientras los observaba. «Tu habitación está lista», dijo Sebastián, su voz controlada. «Mercedes te mostrará todo lo que necesitas». «¿No vas a?». Elena se detuvo, insegura de cómo formular la pregunta. «Tengo una reunión importante», respondió él, ajustándose la corbata con un gesto que Elena comenzaba a reconocer como nervioso. «No me esperes para cenar». Antes de que ella pudiera responder, él se giró y se alejó por el pasillo, dejándola sola con la sensación persistente de sus labios sobre los suyos y mil preguntas sin responder dando vueltas en su mente. Esa noche, en la soledad de su nueva habitación, Elena se preguntó si había imaginado el temblor en las manos de Sebastián, el calor en su beso, la forma en que sus ojos se habían oscurecido. ¿Era posible que él también hubiera sentido algo? ¿O todo era parte de su actuación perfectamente calculada? Lo que no sabía era que, en su despacho, Sebastián Montenegro miraba fijamente por la ventana, la reunión importante olvidada hace horas,
mientras sus dedos tocaban inconscientemente sus labios, recordando un beso que se suponía que debía ser falso pero que se había sentido demasiado real. La primera semana de convivencia en la mansión Montenegro se desenvolvió como una extraña danza de encuentros y desencuentros. Elena pronto descubrió que la casa tenía su propio ritmo, dictado principalmente por las ausencias de Sebastián. Él salía temprano y regresaba tarde, evitando cuidadosamente cualquier momento que pudiera forzarlos a estar a solas. Sin embargo, fue durante el desayuno del domingo cuando la primera grieta real apareció en su elaborada actuación. Elena había tomado la costumbre de desayunar temprano en la terraza, disfrutando de la tranquilidad de la mañana. No esperaba encontrar a Sebastián allí, con el periódico en una mano y una taza de café en la otra. «Buenos días», saludó ella, dudando entre quedarse o retirarse. Sebastián levantó la vista del periódico, y por un momento pareció igualmente sorprendido de verla. «Buenos días», respondió, y después de una pausa añadió, «puedes quedarte. La terraza es suficientemente grande para ambos». Elena se sentó en el extremo opuesto de la mesa, intentando ignorar la tensión que parecía vibrar en el aire entre ellos. Mercedes apareció silenciosamente con otra taza de café y un plato de frutas frescas. «Tu madre sale hoy del hospital», comentó Sebastián sin levantar la vista del periódico. Elena se sorprendió de que él lo recordara. «Sí, la recuperación ha sido mejor de lo esperado. He dispuesto que sea trasladada a un apartamento más cercano», continuó él, su voz estudiadamente neutral. «Será más conveniente para tus visitas». Elena sintió algo cálido expandirse en su pecho. No esperaba ese nivel de consideración de su parte. «Gracias», dijo suavemente. «No tenías que hacerlo. Es parte del acuerdo», respondió él rápidamente, como si necesitara justificar su amabilidad. El silencio que siguió fue menos tenso, casi cómodo. Elena observó disimuladamente a Sebastián por encima de su taza de café. Sin su habitual traje de ejecutivo, vestido casualmente con una camisa blanca y pantalones oscuros, parecía más accesible, más humano. Un movimiento repentino hizo que la taza de Elena se volcara, derramando café sobre el mantel blanco. Ambos se movieron al mismo tiempo para evitar que el líquido cayera sobre su ropa, y sus manos se encontraron sobre la mesa. El contacto fue breve pero electrizante. Los ojos de Sebastián se oscurecieron, y Elena sintió que su respiración se aceleraba. Por un momento, ninguno de los dos se movió. «Yo, lo siento», murmuró ella, retirando su mano como si quemara. «No importa», respondió él, su voz más ronca de lo normal. Mercedes apareció oportunamente para limpiar el desastre, rompiendo el momento de tensión. Pero algo había cambiado. Elena podía sentirlo, y por la forma en que Sebastián evitaba mirarla directamente, sabía que él también lo había notado. Esa noche, Elena se encontró vagando por la biblioteca de la mansión, incapaz de dormir. Los estantes llenos de libros antiguos le proporcionaban un extraño consuelo. Estaba tan absorta examinando los títulos que no oyó los pasos acercándose. «No sabía que te gustaba la literatura clásica», la voz de Sebastián la sobresaltó. Elena se giró para encontrarlo apoyado en el marco de la puerta, su postura aparentemente relajada, pero había algo en sus ojos que sugería tensión. «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Él entró en la biblioteca, acercándose lentamente. «Cierto. Este matrimonio empezó al revés, ¿no crees?». Su voz era suave, casi íntima. «La mayoría de las parejas se conocen antes de casarse». «La mayoría de las parejas se casan por amor», replicó Elena, sosteniendo su mirada. Algo brilló en los ojos de Sebastián, una emoción que Elena no pudo identificar. «¿Y tú crees en el amor, Elena?», preguntó, acercándose aún más. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de una electricidad que ninguno de los dos podía negar. «Creo», Elena tragó saliva, consciente de su proximidad, «creo que el amor es más complicado que un contrato». Sebastián levantó una mano, como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo a medio camino. Por un momento, Elena creyó ver vulnerabilidad en sus ojos, una grieta en su perfecta máscara de control. «Todo es más complicado contigo», murmuró él, tan bajo que Elena apenas pudo oírlo. Antes de que ella pudiera responder, él se alejó bruscamente, como si el momento de cercanía lo hubiera asustado.
Deberías dormir, dijo, su voz volviendo a su tono profesional. Mañana tenemos un evento de la fundación. Necesitamos mantener las apariencias. Elena lo vio marcharse, su corazón latiendo desbocado. Las apariencias, se recordó a sí misma. Todo era sobre las apariencias. Entonces, ¿por qué cada vez era más difícil distinguir lo real de lo actuado? El salón del Hotel Imperial resplandecía con luces doradas y cristales brillantes. La Fundación Montenegro celebraba su gala anual, y la élite de la ciudad se había reunido para la ocasión. Elena se sentía como una actriz en un escenario demasiado grande, consciente de cada mirada curiosa que la seguía. El vestido azul noche que llevaba había sido elegido especialmente para la ocasión. Cuando Sebastián la vio bajar la escalera de la mansión, sus ojos se oscurecieron de una manera que hizo que el corazón de Elena saltara. «¿Estás?», comenzó él, pero se detuvo, como si las palabras correctas se le escaparan. «¿Adecuada?», sugirió ella, recordando su comentario del día de la boda. Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios de Sebastián. Iba a decir deslumbrante. Ahora, mientras navegaban entre los invitados, Elena sentía la mano de Sebastián en la parte baja de su espalda, un toque ligero pero constante que la mantenía anclada a la realidad. Él la presentaba a socios y benefactores con una naturalidad practicada, y ella se sorprendió a sí misma adaptándose al papel con más facilidad de la esperada. «La nueva señora Montenegro es encantadora», comentó una mujer mayor, esposa de uno de los directores del banco. «¿Cómo se conocieron?». Elena sintió que Sebastián se tensaba ligeramente a su lado, pero su voz no traicionó ninguna emoción cuando respondió: «A veces encuentras lo que necesitas en el lugar más inesperado». La respuesta, aunque vaga, hizo que Elena lo mirara con sorpresa. Había algo en su tono, una suavidad que no había escuchado antes. La noche transcurría sin incidentes hasta que una voz familiar cortó el aire como un cuchillo. «Sebastián, cariño». Elena se giró para ver a una mujer espectacular acercándose. Alta, con un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Camila Herrera, la exnovia de Sebastián, avanzaba hacia ellos como un depredador hacia su presa. «Camila», el saludo de Sebastián fue frío, pero ella pareció no notarlo. «No esperaba verte aquí», continuó Camila, ignorando deliberadamente a Elena. «Aunque debí imaginarlo, ¿siempre fuiste tan dedicado a las causas benéficas?». Su tono sugería que «causas benéficas» podría referirse a más de una cosa. Elena sintió que la mano de Sebastián se tensaba en su espalda. «Mi esposa y yo no podíamos faltar», respondió él, enfatizando la palabra esposa mientras acercaba más a Elena. «Elena es ahora parte fundamental de la fundación». Camila finalmente se dignó a mirar a Elena, sus ojos evaluándola con desprecio apenas disimulado. «Ah, sí, la nueva señora Montenegro», su sonrisa era afilada como una navaja. «Debe ser interesante pasar de ser una simple empleada a la esposa del jefe». «¿Cómo lo lograste, querida?». Elena sintió que su rostro se calentaba, pero antes de que pudiera responder, Sebastián intervino. «Cuidado, Camila», su voz era suave pero amenazante. «Tus comentarios bordean la difamación». «Oh, por favor», Camila rió, un sonido artificial. «Solo intento entender cómo alguien como ella, como mi esposa», interrumpió Sebastián, su tono cortante. «Y te sugiero que midas tus palabras. La última vez que revisé, tu padre aún dependía de nuestro banco para mantener su empresa a flote». El rostro de Camila palideció ligeramente. Con una última mirada venenosa hacia Elena, se alejó, su vestido rojo ondeando como una bandera de guerra. Elena soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sebastián la guió suavemente hacia un balcón cercano, lejos de miradas curiosas. «Lo siento», murmuró él, sorprendiéndola. «No esperaba que ella estuviera aquí». «No es tu culpa», respondió Elena, aunque su corazón aún latía acelerado. «Supongo que debo acostumbrarme a este tipo de situaciones». Sebastián la miró fijamente, y por un momento, su máscara de control perfecto se agrietó. «No deberías tener que acostumbrarte», su voz era baja, intensa. «No deberías tener que soportar este tipo de trato». Elena se encontró perdida en sus ojos grises, que parecían más oscuros en la penumbra del balcón. «¿Por qué te importa?».
Preguntó suavemente. Esto es solo un contrato, ¿recuerdas? Sebastián dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos hasta que Elena pudo sentir el calor de su cuerpo. Tal vez, murmuró, su mirada fija en sus labios, deberíamos repasar los términos de ese contrato. El corazón de Elena se detuvo por un momento cuando él se inclinó hacia ella. Pero justo antes de que sus labios se encontraran, una voz los interrumpió. Sebastián. Tu padre te busca. El momento se rompió como un cristal fino. Sebastián se alejó, su máscara de control deslizándose nuevamente en su lugar, pero Elena pudo ver el conflicto en sus ojos antes de que se girara para marcharse. Sola en el balcón, Elena se llevó una mano al corazón, intentando calmar su pulso desbocado. ¿Qué acababa de pasar? ¿Y por qué, a pesar de todas las advertencias de su razón, deseaba tanto que ese beso interrumpido se hubiera completado? El regreso a la mansión transcurrió en un silencio tenso. La lluvia golpeaba los cristales del auto mientras Elena observaba las luces de la ciudad difuminarse en la oscuridad. Sebastián mantenía su mirada fija en el camino, sus nudillos blancos de apretar el volante con demasiada fuerza. El incidente del balcón flotaba entre ellos como un fantasma invisible, cargando el aire de palabras no dichas y deseos contenidos. Elena podía sentir la tensión emanando de Sebastián en oleadas, como si cada kilómetro que recorrían aumentara la presión en el reducido espacio del vehículo. Al llegar a la mansión, la tormenta había arreciado. Relámpagos iluminaban el cielo nocturno, y el sonido de los truenos hacía vibrar los ventanales. Elena se sobresaltó cuando un trueno particularmente fuerte resonó justo cuando entraban al vestíbulo. ¿Le temes a las tormentas?, preguntó Sebastián, sorprendiéndola con la pregunta inesperada. No es miedo exactamente, respondió ella, quitándose el chal mojado. Solo me ponen inquieta. Sebastián la observó por un momento, como si estuviera debatiéndose internamente. Ven conmigo, dijo finalmente, dirigiéndose hacia la biblioteca. Elena lo siguió, intrigada. La biblioteca estaba a oscuras, iluminada solo por los relámpagos ocasionales que se filtraban por los ventanales. Sebastián se acercó a un mueble antiguo y sacó una botella de whisky y 2 vasos. Esto ayuda con la inquietud, explicó, sirviendo 2 medidas generosas. Le tendió un vaso a Elena, y sus dedos se rozaron en el intercambio. La electricidad del contacto fue instantánea, recordándoles a ambos el momento interrumpido en el balcón. Sobre lo que pasó esta noche, comenzó Elena, pero Sebastián la interrumpió. No tienes que preocuparte por Camila, su voz era tensa. Me aseguraré de que no vuelva a molestarte. No me refería a Camila. Sus miradas se encontraron en la penumbra. Un relámpago iluminó el rostro de Sebastián, revelando una intensidad en sus ojos que hizo que Elena contuviera la respiración. Elena, su voz era más ronca de lo habitual, hay cosas que es mejor no discutir. ¿Por qué?, desafió ella, dando un paso hacia él. ¿Por qué complican tu perfecto plan? Sebastián dejó su vaso sobre una mesa cercana con más fuerza de la necesaria. Porque una vez que ciertas líneas se crucen, no hay vuelta atrás. ¿Y eso te asusta?, presionó Elena, sorprendiéndose de su propia audacia. ¿El gran Sebastián Montenegro tiene miedo de perder el control? Él se movió tan rápido que Elena apenas tuvo tiempo de registrar lo que estaba pasando. En un momento estaba a varios pasos de distancia y al siguiente estaba frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor emanando de su cuerpo. No tienes idea, murmuró él, su voz apenas un susurro, de lo que me haces. Elena sintió que su corazón se detenía por un segundo antes de comenzar a latir frenéticamente. Entonces muéstrame, susurró. La última barrera de control de Sebastián pareció romperse. Con un movimiento fluido, tomó el rostro de Elena entre sus manos y la besó. No fue un beso suave como el de su boda, ni tentativo como el que casi comparten en el balcón. Este beso estaba cargado de toda la tensión acumulada, de deseo contenido y emociones sin nombre. Elena respondió con igual intensidad, sus manos aferrándose a la camisa de Sebastián mientras se la acercaba más, eliminando cualquier espacio entre sus cuerpos. El sabor del whisky en sus labios, mezclado con la electricidad de la tormenta que rugía fuera, creó una atmósfera casi irreal. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. Sebastián apoyó su frente contra la de Elena,
sus ojos cerrados como si estuviera luchando por recuperar el control. Esto no estaba en el contrato, murmuró él, su voz mezclada con un trueno distante. Algunas cosas no pueden controlarse con contratos, respondió Elena, su corazón aún latiendo desbocado. Sebastián se alejó lentamente, como si el movimiento le costara un esfuerzo físico. Cuando abrió los ojos, Elena pudo ver el conflicto en ellos, la lucha entre el deseo y el control. Deberíamos dormir, dijo finalmente, su voz tensa. Mañana será un día largo. Elena lo vio marcharse, sabiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. El beso había roto más que su autocontrol, había agrietado los cimientos mismos de su acuerdo. Esa noche, mientras la tormenta continuaba azotando la mansión, ambos permanecieron despiertos en sus habitaciones separadas, conscientes de que su cuidadosamente planificado contrato comenzaba a transformarse en algo mucho más peligroso y profundo que ninguno de los dos había anticipado. La mañana siguiente al beso en la biblioteca amaneció con una calma engañosa. Elena despertó temprano, después de una noche de sueño inquieto, para encontrar la mansión inusualmente silenciosa. Mercedes le informó que Sebastián había salido antes del amanecer para una reunión urgente. El señor parecía preocupado, comentó la ama de llaves mientras servía el café. Hace tiempo que no lo veía así. Elena asintió en silencio, su mente regresando constantemente a la noche anterior, al sabor de los labios de Sebastián, a la forma en que sus manos la habían sostenido como si fuera algo precioso y peligroso a la vez. Su contemplación fue interrumpida por el sonido del timbre. Momentos después, Mercedes apareció con un sobre en las manos y una expresión preocupada. «Señora, esto acaba de llegar para usted». El sobre no tenía remitente, solo su nombre escrito en elegante caligrafía. Dentro encontró fotografías, ella y Sebastián en el balcón durante la gala, casi besándose. Otra de ellos en la biblioteca la noche anterior, el momento capturado con cruel precisión. Y una nota: ¿cuánto crees que pagarían los periódicos por la verdadera historia detrás del matrimonio Montenegro? Una empleada comprando la salvación de su madre con un contrato matrimonial. ¡Qué escándalo tan jugoso! Te espero en el Café Aurora a las 2 de la tarde si quieres evitar que esta historia salga a la luz. Ven sola. La firma era innecesaria. Elena reconocía la elegante caligrafía de Camila Herrera. Su primer impulso fue llamar a Sebastián, pero se detuvo. ¿No era exactamente esto lo que él había estado tratando de evitar? Un escándalo que amenazara la estabilidad del banco, su reputación, todo por lo que había trabajado. A las 2 de la tarde en punto, Elena entró en el Café Aurora. Camila la esperaba en una mesa apartada, una sonrisa de satisfacción en sus labios rojos. «Qué puntual», comentó mientras Elena se sentaba. Una cualidad admirable en una empleada. «¿Qué quieres, Camila?», preguntó Elena directamente. Directo al grano. «Me gusta». Camila tomó un sorbo de su café. «Lo que quiero es simple, quiero que te alejes de Sebastián». Elena mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón latía aceleradamente. «Es mi esposo». Por un contrato, Camila se inclinó hacia adelante. Un contrato que puede romperse tan fácilmente como se hizo. ¿O crees que realmente siente algo por ti? No sabes nada sobre nosotros. Oh, querida, Camila rió suavemente. Sé más de lo que crees. Por ejemplo, sé que la cirugía de tu madre costó exactamente 1.000.000 de pesos. Sé que Sebastián arregló personalmente su traslado a un apartamento cerca de la mansión. Sé que todo esto fue un acuerdo comercial. Elena sintió que el aire se volvía pesado. ¿Qué propones exactamente? Simple. Pediré el divorcio. Dirás que el matrimonio fue un error, que te sentiste presionada. Sebastián quedará como el empresario compasivo que intentó ayudar a una empleada necesitada. Su reputación sobrevivirá, y tú, bueno, te compensaré generosamente por tu cooperación. ¿Y si me niego? Los ojos de Camila brillaron peligrosamente. Entonces estas fotos, junto con pruebas del contrato matrimonial, llegarán a cada periódico de la ciudad. La reputación de Sebastián quedará destruida, el banco perderá la confianza de sus inversores, y tú serás recordada como la oportunista que intentó trepar socialmente usando la enfermedad de su madre como excusa. Elena sintió náuseas. Cada palabra de Camila era como un puñal envenenado. Dame tiempo para pensarlo, dijo finalmente.
Tienes hasta mañana. Camila se levantó con elegancia. No intentes advertir a Sebastián. Tengo ojos en todas partes, y si me entero de que has hablado con él, las fotos se publicarán inmediatamente. Elena permaneció sentada largo rato después de que Camila se marchara, las fotografías pesando en su bolso como plomo. El café se enfrió sin que lo tocara, mientras su mente giraba buscando una salida. ¿Cómo había llegado a esto? Lo que comenzó como un simple contrato se había convertido en algo tan complejo, tan lleno de emociones y consecuencias imprevistas. Y ahora tenía que tomar una decisión imposible: proteger a Sebastián y perderlo, o luchar por lo que comenzaba a sentir y arriesgarlo todo. Cuando finalmente salió del café, la tarde había comenzado a caer sobre la ciudad. En su bolso, las fotografías parecían quemar, recordándole que el tiempo se agotaba y que, de una forma u otra, el contrato que había cambiado su vida estaba a punto de enfrentar su prueba más difícil. El regreso a la mansión Montenegro fue como caminar en una nebulosa. Elena atravesó los jardines sin ver realmente las flores que comenzaban a cerrarse con la llegada del atardecer. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Mercedes la recibió con una noticia que solo complicó más su dilema: el señor ha cancelado todas sus reuniones de la tarde. La espera en la biblioteca. El corazón de Elena dio un vuelco. La biblioteca, donde anoche todo había cambiado. Donde un beso había derribado las últimas barreras entre ellos. Y ahora, esas mismas paredes serían testigos de, ¿qué? ¿Su despedida? ¿Su traición? Cuando entró, Sebastián estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el cielo del atardecer. Se giró al oírla, y Elena notó algo diferente en su mirada. La máscara de frialdad había desaparecido por completo. Te estaba esperando, dijo suavemente. Necesitamos hablar sobre anoche. Elena sintió que su garganta se cerraba. Las fotografías en su bolso pesaban como piedras. Sebastián, déjame hablar primero, interrumpió él, acercándose. He estado toda la noche y todo el día pensando en esto. En nosotros. En cómo algo que comenzó como un simple contrato se ha convertido en... Se detuvo, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración que Elena había aprendido a reconocer. Me estoy enamorando de ti, soltó finalmente, las palabras saliendo como si hubieran estado contenidas demasiado tiempo. Y eso me aterra. Elena sintió que el mundo se detenía. De todas las cosas que esperaba oír, esta confesión la dejó sin aliento. ¿Por qué te aterra? Logró preguntar, su voz apenas un susurro. Porque no estaba en el plan, respondió él, acortando la distancia entre ellos. Porque el amor complica todo. Porque hace que todo lo demás parezca insignificante en comparación. Sus ojos grises la miraban con una intensidad que hacía que sus rodillas temblaran. Elena podía sentir las fotografías en su bolso, el peso de la amenaza de Camila, pero en ese momento, mirando a los ojos del hombre que acababa de confesarle su amor, todo eso pareció distante. Yo también tengo miedo, admitió ella, su voz temblando ligeramente. Miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Miedo de perderte. Sebastián levantó una mano para acariciar su mejilla, y Elena se apoyó en su toque, cerrando los ojos. No vas a perderme, murmuró él. A menos que tú quieras alejarte. Elena abrió los ojos, encontrándose con su mirada. En ese momento, tomó su decisión. Hay algo que necesitas saber, dijo, sacando las fotografías de su bolso. Camila me citó hoy. Observó cómo la expresión de Sebastián cambiaba mientras examinaba las fotos y leía la nota. Su mandíbula se tensó, y por un momento, Elena temió haber cometido un error al confesarle todo. ¿Cuándo te dio esto? Preguntó, su voz controlada pero con un filo peligroso. Esta tarde. Me dio hasta mañana para decidir. Sebastián dejó las fotografías sobre la mesa y comenzó a caminar por la biblioteca, su mente claramente trabajando a toda velocidad. Debiste decírmelo inmediatamente, dijo finalmente, deteniéndose frente a ella. Tenía miedo, admitió Elena. Miedo de que decidieras que no valía la pena el riesgo. Que el banco, tu reputación. No pudo terminar porque Sebastián la silenció con un beso. A diferencia del de la noche anterior, este fue suave, tierno, lleno de una emoción que ninguno de los dos podía nombrar completamente. Nada,
murmuró contra sus labios cuando se separaron, vale más que tú. Ni el banco, ni mi reputación, ni nada. Elena sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Qué vamos a hacer? Una sonrisa que Elena nunca había visto antes se dibujó en los labios de Sebastián. Era una sonrisa que prometía tormenta. Vamos a enseñarle a Camila que con los Montenegro no se juega, respondió, sus ojos brillando con determinación. Y esta vez, lo haremos juntos. Elena lo abrazó, enterrando su rostro en su pecho, sintiendo como sus brazos la rodeaban protectoramente. El contrato que los había unido ya no existía, reemplazado por algo mucho más fuerte y verdadero. Afuera, el sol terminaba de ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. La noche se acercaba, y con ella, la promesa de una batalla que enfrentarían unidos. Porque ahora no eran solo dos personas atadas por un acuerdo legal, eran dos corazones que habían encontrado el amor en el lugar más inesperado. La oficina de Sebastián Montenegro bullía de actividad inusual esa mañana. Elena observaba desde un sillón mientras él realizaba una serie de llamadas, su voz alternando entre el tono autoritario que usaba para los negocios y uno más suave cuando se dirigía a ella entre conversaciones. ¿Estás seguro de que funcionará?, preguntó Elena cuando él finalmente colgó el teléfono. Sebastián se acercó a ella, sentándose en el borde de su escritorio. El padre de Camila no es el único que guarda secretos, respondió, sus ojos brillando con determinación. He pasado años construyendo este banco, Elena. Sé exactamente dónde buscar los esqueletos en los armarios. Elena se levantó, acercándose a la ventana. La ciudad se extendía bajo ellos, ajena al drama que se desarrollaba en las alturas del edificio Montenegro. No quiero que nadie salga lastimado, murmuró. Ni siquiera Camila. Sebastián se acercó por detrás, sus manos posándose suavemente sobre sus hombros. Tu compasión es una de las razones por las que me enamoré de ti, susurró cerca de su oído. Pero a veces, hay que ser firmes para proteger lo que amamos. El sonido de la puerta abriéndose los interrumpió. Marisa, la hermana de Elena, entró con una expresión de sorpresa al encontrarlos en esa posición íntima. Disculpen, dijo, su voz tensa. Camila Herrera está aquí. Dice que tiene una cita. Elena sintió que Sebastián se tensaba detrás de ella, pero su voz sonó perfectamente controlada. Hazla pasar. Camila entró como si fuera la dueña del lugar, vestida impecablemente y con una sonrisa de triunfo en sus labios rojos. Su expresión vaciló ligeramente al ver a Elena allí. Sebastián, querido, esperaba una reunión privada, dijo, lanzando una mirada significativa hacia Elena. Mi esposa se queda, respondió él, su tono no admitía discusión. Después de todo, esto la concierne tanto como a mí. Camila se recuperó rápidamente, sacando un sobre de su bolso. Como quieras. Supongo que Elena ya te mostró las fotografías. De hecho, lo hizo. Sebastián rodeó su escritorio, sentándose con calma. Inmediatamente después de tu interesante propuesta. Algo en su tono hizo que Camila perdiera un poco de su seguridad. Entonces sabes por qué estoy aquí. Lo sé, Sebastián abrió un cajón de su escritorio. Pero me pregunto si tú sabes por qué te permití llegar hasta aquí. Sacó una carpeta y la deslizó sobre el escritorio. Camila la miró con desconfianza. ¿Qué es esto? Ábrela. Con manos que temblaban ligeramente, Camila abrió la carpeta. Elena observó cómo el color abandonaba su rostro mientras leía. Esto es imposible, murmuró. ¿Cómo? ¿Cómo sé sobre las cuentas offshore de tu padre? ¿Sobre los fondos desviados? ¿O sobre tu papel en todo esto? Sebastián se inclinó hacia adelante. Te lo dije una vez, Camila, con mi familia no se juega. No te atreverías, Camila intentó mantener su compostura. Si esto sale a la luz, el escándalo, sería mucho peor para tu familia que para la mía, completó Sebastián. La diferencia es que yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias por proteger lo que amo. ¿Lo está tu padre? Elena observaba el intercambio en silencio, sorprendida por la intensidad de las emociones en juego. Camila parecía haber envejecido años en minutos. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Es simple, Sebastián se levantó. Desapareces de nuestras vidas. Las fotografías,
las amenazas, todo. Y a cambio, esta carpeta nunca verá la luz del día. Camila miró a Elena, y por primera vez, no había desprecio en sus ojos, sino algo parecido al asombro. «Realmente la amas», dijo a Sebastián. «Nunca, nunca te vi así por nadie. Porque nunca antes había encontrado a alguien que me hiciera querer ser mejor», respondió él, extendiendo su mano hacia Elena, quien la tomó sin dudar. Camila asintió lentamente, recogiendo su bolso. «Mantendré mi parte del trato», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Espero que sepas lo que haces, Sebastián». «Lo sé», respondió él, apretando la mano de Elena. «Por primera vez en mi vida, realmente lo sé». Cuando la puerta se cerró tras Camila, Elena se giró hacia Sebastián. «¿Cómo sabías que funcionaría?». Él sonrió, atrayéndola hacia sí. «Porque la conocía lo suficiente para saber que no arriesgaría el imperio de su padre. Y porque tenía algo por lo que valía la pena luchar». Elena se fundió en su abrazo, sintiendo como las últimas tensiones abandonaban su cuerpo. El contrato que los había unido se había transformado en algo mucho más profundo y verdadero, algo que ni siquiera Camila había podido romper. La noticia de la derrota de Camila se extendió rápidamente por los círculos sociales de la ciudad. La forma en que los Montenegro habían manejado la situación solo reforzó su imagen de poder e influencia, pero para Elena y Sebastián, la victoria significaba mucho más que mantener las apariencias. Una semana después del incidente, Elena visitaba a su madre en el nuevo apartamento. La mujer se recuperaba notablemente bien de la cirugía, y su rostro se iluminó al ver entrar a su hija. «Hay algo diferente en ti», comentó su madre, observándola con atención. «Tus ojos brillan de una manera especial». Elena se sentó en el borde de la cama, tomando la mano de su madre entre las suyas. «Las cosas han cambiado, mamá», admitió suavemente. «Todo empezó como un acuerdo, un contrato para salvarte, pero se convirtió en amor», completó su madre, sonriendo con sabiduría. «Lo supe desde la primera vez que los vi juntos. Había algo en la forma en que él te miraba». Elena sintió que sus ojos se humedecían. «¿Cómo podías saberlo antes que nosotros?». «El corazón de una madre ve lo que otros no pueden ver», respondió, apretando su mano. «Y el amor verdadero tiene una manera de brillar a través de cualquier máscara». La conversación fue interrumpida por la llegada de Clara, quien entró corriendo con una sonrisa radiante. «Elena, Sebastián está abajo. Dice que tiene una sorpresa para ti». Elena bajó para encontrar a su esposo apoyado contra su auto, vestido casualmente por primera vez desde que lo conocía. Jeans oscuros y una camisa blanca reemplazaban su habitual traje formal, y su cabello estaba ligeramente despeinado por el viento. «¿A qué debo esta sorpresa?», preguntó ella, acercándose. Sebastián sonrió, esa sonrisa que ahora reservaba solo para ella. «Pensé que podríamos hacer algo diferente hoy», respondió, abriendo la puerta del auto. «Algo que las parejas normales hacen». «¿Los Montenegro hacen cosas normales?», bromeó ella, subiendo al vehículo. «Por ti, estoy dispuesto a intentarlo». Condujo fuera de la ciudad, por carreteras que Elena no conocía, hasta que llegaron a un mirador que ofrecía una vista espectacular del atardecer. El lugar estaba desierto, como si el mundo entero les hubiera concedido este momento de privacidad. «Quería traerte aquí», dijo Sebastián, mientras caminaban hacia el borde del mirador, «porque este lugar me recuerda a ti». «¿A mí?». Elena lo miró con curiosidad. «Sí», él se detuvo, girándose para mirarla. «Hermoso, natural, sin pretensiones, y capaz de dejarme sin aliento». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Aún no estaba acostumbrada a este lado romántico de Sebastián, pero cada vez que emergía, se enamoraba un poco más de él. «¿Hay algo más?», continuó él, sacando un sobre de su chaqueta. «Quiero que veas esto». Elena abrió el sobre con curiosidad. Dentro había un documento legal, pero no era como el contrato que había firmado meses atrás. Este era diferente. «Es la transferencia de la propiedad del apartamento donde está tu madre», explicó Sebastián. «A tu nombre». «Pero», el contrato decía. «El contrato ya no importa», la interrumpió suavemente. «Quiero que tengas la seguridad de que, pase lo que pase, tu familia estará protegida. No porque un papel lo diga, sino porque es lo que deseo hacer».
Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. ¿Por qué haces esto? Sebastián se acercó, tomando su rostro entre sus manos. Porque te amo, respondió simplemente. Y porque quiero que nuestro futuro juntos se construya sobre la confianza y el amor, no sobre contratos y obligaciones. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Elena se puso de puntillas y besó a Sebastián, un beso que sabía a promesas y nuevos comienzos. ¿Sabes qué más hacen las parejas normales? Murmuró él contra sus labios cuando se separaron. ¿Qué? Planean su futuro juntos, respondió, sus ojos brillando con una mezcla de amor y picardía. Y creo que es hora de que empecemos a pensar en el nuestro. Elena sonrió, recostándose contra su pecho mientras observaban el atardecer. El contrato que los había unido ya no existía, reemplazado por algo mucho más valioso, un amor que había nacido en las circunstancias más inesperadas y que prometía ser más fuerte que cualquier acuerdo legal. La noticia de que Marisa había pedido una reunión urgente con Sebastián tomó a Elena por sorpresa. Su hermana mayor había mantenido una distancia helada desde el inicio del matrimonio, tratándola con una mezcla de desdén y resentimiento cada vez que se cruzaban en el banco. No tienes que estar presente si no quieres, dijo Sebastián mientras se preparaban para la reunión en su oficina. Elena negó con la cabeza. Es hora de enfrentar esto también. Cuando Marisa entró, su habitual máscara de eficiencia profesional parecía agrietada. Había algo en sus ojos, una vulnerabilidad que Elena no había visto en años. Vengo a presentar mi renuncia, anunció sin preámbulos. Sebastián se reclinó en su silla, estudiándola con atención. ¿Puedo preguntar el motivo? Marisa miró brevemente a Elena antes de responder. No puedo seguir trabajando aquí. No después de todo. ¿Todo? Presionó Elena suavemente. Todo esto. Marisa explotó finalmente. Tú, llegando de la nada y consiguiendo lo que yo, se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Elena sintió que su corazón se encogía al comprender. ¿Estabas enamorada de él? No era una pregunta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marisa parecía haber perdido toda su arrogancia, quedando solo una mujer vulnerable y herida. Durante años, admitió finalmente. Pero él nunca me vio como nada más que su eficiente secretaria. Sebastián se mantuvo en silencio, su expresión indescifrable. Y entonces llegaste tú, continuó Marisa, mirando a Elena. Mi pequeña hermana, la que siempre necesitaba ayuda, la que siempre fue el centro de atención de mamá, y en unos días conseguiste lo que yo no pude en años. Marisa, Elena se acercó a su hermana, lo siento. No lo sabía. Por supuesto que no lo sabías, Marisa soltó una risa amarga. Nunca supiste nada. Estabas demasiado ocupada siendo perfecta, siendo la hija que mamá siempre quiso, eso no es cierto. Elena tomó las manos de su hermana. Mamá nos ama a las tres por igual. Siempre ha sido así. Entonces, ¿por qué siempre me sentí como si tuviera que probar algo? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Marisa. ¿Por qué siempre sentí que tenía que ser más fuerte, más dura, más? Porque te lo impusiste tú misma, respondió Elena suavemente. Nadie te pidió que fueras otra cosa que tú misma. Sebastián se levantó de su escritorio, acercándose a las hermanas. No aceptaré tu renuncia, Marisa, dijo con firmeza. Eres una excelente profesional y el banco te necesita. Pero más importante, tu familia te necesita. Marisa lo miró con sorpresa. ¿Cómo puedes querer que me quede después de? Porque ahora eres familia, interrumpió él. Y en la familia Montenegro, nos mantenemos unidos. Elena sintió que su corazón se hinchaba de amor por este hombre que, bajo su exterior frío, tenía un corazón capaz de tanta comprensión. Esa noche, después de que Marisa se fuera con la promesa de intentar reconectar con su familia, Elena y Sebastián cenaban en la terraza de la mansión. Gracias, dijo ella suavemente. Por lo de hoy, con Marisa. Sebastián tomó su mano sobre la mesa. Tu familia es mi familia ahora, respondió. Y hablando de familia, hay algo que quiero preguntarte. La pregunta de Sebastián quedó momentáneamente interrumpida por la llegada de Mercedes, quien traía una carta urgente. El sobre, elegante y formal, llevaba el sello del banco. Es de mi padre,
dijo Sebastián, frunciendo el ceño mientras leía. Quiere vernos mañana. A los dos. El despacho de Francisco Montenegro era un santuario de poder y tradición. Los retratos de anteriores presidentes del banco observaban desde las paredes mientras Elena y Sebastián esperaban. Cuando el patriarca entró, su expresión era indescifrable. He estado observando, comenzó sin preámbulos. Los últimos meses, los cambios en el banco, en ti, Sebastián. Se detuvo, mirando a Elena con una intensidad que la hizo enderezarse en su asiento. Cuando propuse que te casaras, esperaba un arreglo conveniente. Un matrimonio que estabilizara la imagen del banco, continuó. Lo que no esperaba era, esto. ¿Esto? Preguntó Sebastián, su mano encontrando la de Elena. Amor, respondió Francisco simplemente. Has cambiado, hijo. El banco ha cambiado. Y todo gracias a ella. Elena contuvo la respiración mientras el patriarca se levantaba y caminaba hacia la ventana. Los números nunca han estado mejores, continuó. La confianza de los inversores está en su punto más alto. Pero más importante, nunca te había visto tan en paz. Se giró para mirarlos, y por primera vez, Elena vio una sonrisa genuina en su rostro. Por eso he decidido adelantar mis planes de retiro, anunció. El banco será tuyo completamente, Sebastián. Tú y Elena han demostrado ser exactamente lo que esta institución necesitaba. La sorpresa en el rostro de Sebastián era evidente. Padre, no digas nada, interrumpió Francisco. Solo prométeme que seguirán construyendo sobre lo que han comenzado. No solo el banco, sino su vida juntos. Más tarde, en el jardín de la mansión, bajo un cielo estrellado, Sebastián finalmente pudo hacer la pregunta que había sido interrumpida la noche anterior. Quiero que renovemos nuestros votos, dijo, tomando las manos de Elena entre las suyas. No por un contrato, no por el banco, sino por nosotros. Quiero casarme contigo de nuevo, esta vez por amor. Elena sintió que las lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. ¿Estás seguro?, preguntó, aunque su corazón ya conocía la respuesta. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió él, sacando un nuevo anillo de su bolsillo. Elena Álvarez, ¿me harías el honor de casarte conmigo, esta vez sin contratos de por medio? Elena miró el anillo, luego a Sebastián, y finalmente al cielo estrellado sobre ellos. El universo tenía una manera curiosa de funcionar. Lo que había comenzado como un frío acuerdo legal se había transformado en la historia de amor más hermosa que podría haber imaginado. Sí, respondió, con todo su corazón. 1000 veces sí. Sebastián la besó bajo las estrellas, y en ese beso estaba la promesa de un futuro juntos, de una vida construida no sobre papel y tinta, sino sobre el fundamento más fuerte que existe, el amor verdadero. Y así, en el jardín de la mansión Montenegro, con la ciudad brillando a lo lejos y sus corazones latiendo al unísono, Elena y Sebastián comenzaron a escribir un nuevo capítulo de su historia. Uno que no necesitaba contratos ni firmas, porque estaba escrito en el lenguaje más antiguo y poderoso del mundo, el del amor. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.